La casa olía a madera vieja y promesas rotas. Isabela caminaba descalza por el pasillo mientras la voz de su madre resonaba desde el despacho. Es la única salida. En el reloj del comedor, las agujas parecían latir más rápido que su propio corazón. Afuera, el viento arrastraba hojas, como si el otoño también quisiera huir de allí. Pensó en Lucas, en su risa sincera, en los días en que el amor no costaba tanto. Pero la ruina tenía rostro y nombre: Montalbán. No sabía quién era ni por qué un hombre así quería casarse con él. Solo sabía que su familia dependía de un sí. Cuando cerró los ojos, imaginó un futuro donde el amor no era una jaula. Cuando los abrió, ya estaba atrapada. El sonido del motor se apagó y por un instante el silencio se volvió insoportable. Alejandro cruzó la puerta como quien ya pertenece a ese lugar. Su presencia imponía respeto y miedo, un aura que hacía temblar el aire. Isabela intentó sostenerle la mirada, pero era como enfrentarse al mar, profundo, inmenso, incontrolable. Sobre la mesa, un contrato aguardaba su destino. Alejandro no hablaba mucho. Su voz era calma, casi susurrante, pero cargada de certezas. Esto no es un sacrificio, es una alianza, dijo. Isabela sintió que esas palabras pesaban más que el oro que prometían. La cena fue una ceremonia sin alegría. Clara hablaba de cuentas, de promesas, de estabilidad. Alejandro respondía con frases precisas, medidas. Isabela no podía probar bocado. Cada palabra sonaba como una sentencia. Solo pido lealtad, dijo él de pronto, sin apartar la vista de ella. Y en ese instante, el reloj de pared marcó la hora exacta en que su libertad terminó. El despacho olía a humedad y secretos. El contrato descansaba abierto sobre la mesa. Alejandro, de pie frente a la ventana, observaba la tormenta sin decir palabra. Todo lo que haga será para protegerlos, murmuró. Isabela sintió que esa frase la condenaba. Tomó la pluma. Su mano temblaba, no por miedo, sino por presentimiento. Cuando la tinta tocó el papel, supo que había sellado algo más que un acuerdo. Había firmado su destino. La boda fue silenciosa, casi fantasmal. Un jardín cubierto de niebla, flores mustias, un sacerdote que apenas levantó la vista. Isabela repitió las palabras sin comprender su peso. Alejandro la observaba con un fervor que rozaba el dolor. Cuando el anillo rozó su piel, un escalofrío recorrió su espalda. Nadie aplaudió, nadie sonrió. Y sin embargo, algo en ella supo que no habría vuelta atrás. Acababa de casarse con un desconocido que parecía conocerla demasiado. La mansión Montalbán emergía entre la niebla como un recuerdo que se niega a morir. Isabela bajó del coche con el corazón encogido. El viento parecía arrastrar sus miedos por el camino de piedra. Alejandro la observaba en silencio, sin ofrecer su mano. No hizo falta. Su presencia bastaba para marcar el límite entre los dos mundos, el de ella y el suyo. Al cruzar la puerta principal, un aire helado la envolvió, como si la casa respirara. Cada cuadro en las paredes la seguía con la mirada. En el fondo del pasillo, una puerta sellada con clavos oxidados le provocó un escalofrío. Esa noche, Isabela no pudo dormir. El sonido del reloj de péndulo golpeaba el silencio como un corazón ajeno. Recorrió el pasillo con un candelabro tembloroso. Desde el piso inferior llegó un ruido, como un suspiro atrapado entre las paredes. Siguió la voz, o tal vez el eco, hasta una galería cerrada por cortinas. Detrás de ellas,
El retrato de una mujer la observaba con sus mismos ojos verdes. La pintura estaba firmada con un nombre borrado. Isabela retrocedió, y por primera vez sintió que alguien más vivía allí. A la mañana siguiente, Alejandro la esperaba en el jardín de invierno. El sol filtrado entre los cristales dibujaba geometrías frías sobre el suelo. «No deberías caminar sola por la noche», dijo sin dureza, pero con una inquietud que no intentó ocultar. Isabela fingió una sonrisa, aunque sabía que él ya intuía su curiosidad. «¿Quién era la mujer del retrato?», preguntó con voz suave. Alejandro la miró largo rato antes de responder. «Alguien que ya no existe». Y en esa respuesta, Isabela sintió que se abría una herida que no le pertenecía, pero que terminaría sangrando en sus manos. Una criada entró al atardecer con una bandeja de té. Tenía los ojos bajos y la voz trémula. «Siempre tomaba té a esta hora», murmuró, antes de desaparecer por el pasillo. Isabela sintió que el eco de aquella frase se quedaba flotando en el aire. Esa noche volvió al retrato, buscando respuestas, pero esta vez el lienzo estaba cubierto por una tela nueva, como si alguien hubiera querido esconderlo de nuevo. En el suelo, un pétalo seco, y junto al marco, un anillo idéntico al suyo. Esa noche, Alejandro entró a su habitación sin anunciarse. Llevaba una copa en la mano y una mirada que pesaba. «Esta casa guarda más recuerdos de los que debería», dijo. Se acercó lentamente, dejando la copa sobre la mesa. «Prométeme que no volverás a ese lugar». Isabela lo miró en silencio. En sus ojos no había ira, sino un ruego que no comprendía. Cuando él salió, el perfume del vino quedó suspendido en el aire, junto con una certeza. No solo estaba casada con un hombre que ocultaba algo, sino con un pasado que empezaba a despertarse. Isabela despertó con el sonido de un piano lejano. La melodía venía desde el ala norte, aquella que Alejandro había prohibido. Caminó descalza, guiada por las notas que parecían llamarla por su nombre. Al abrir la puerta, el aire olía a polvo y perfume antiguo. Sobre el piano, una partitura amarillenta llevaba escrito el título, Elena. Un nombre que no era el suyo. La música se detuvo de pronto, como si alguien hubiese sentido su presencia. En el reflejo del espejo del salón, juraría haber visto una sombra femenina que se desvaneció con el último acorde. Durante el desayuno, Isabela no pudo ocultar su inquietud. Alejandro leía el periódico con la serenidad de siempre, pero sus manos estaban tensas, como si cada palabra escrita lo irritara. «¿Quién era Elena?», preguntó sin rodeos. El silencio que siguió fue tan denso que el sonido del reloj pareció una intrusión. Alejandro alzó la vista, y por primera vez su mirada no era fría, sino dolida. «No vuelvas a decir ese nombre», susurró. Isabela entendió que acababa de abrir una puerta que no se cerraría fácilmente. Aquella tarde, una tormenta azotó la casa. Isabela corrió a cerrar las ventanas del corredor norte y encontró un álbum cubierto de polvo. Lo abrió con curiosidad y el aire se volvió más frío. Las fotografías mostraban a Alejandro con una mujer idéntica a la del retrato, riendo bajo la lluvia. En la última página, una imagen quemada por un extremo mostraba la mansión en llamas y a un cuerpo cubierto con un velo blanco. La tinta desvanecida aún dejaba leer una fecha, el mismo día del cumpleaños de Isabela. Esa noche, Isabela enfrentó a Alejandro. Él bebía junto a la chimenea, la sombra del fuego deformando su rostro. «¿Por qué te casaste conmigo?», preguntó. Alejandro rió con amargura. «Porque me recordaste lo que creí muerto». Su voz era la de alguien que ya no esperaba redención. «Elena murió por mi culpa»,
confesó al fin, y tú llegaste a mí como un castigo. Isabela sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. En ese instante, entendió que el amor podía ser solo otra forma de penitencia. Alejandro se encerró en su despacho al amanecer. Desde la puerta, Isabela lo observó escribir sin descanso. Las hojas se amontonaban, llenas de nombres, fechas, lugares. Era su pasado confesado en tinta. En la última página, alcanzó a leer: si algún día desaparezco, busca la verdad en el lago. Cuando él levantó la vista, sus ojos ya no pedían perdón, pedían silencio. Isabela comprendió que la historia que había unido sus vidas no era de amor, sino de culpa heredada. Isabela salió de la mansión antes del amanecer, siguiendo el sendero que conducía al lago. El aire era denso, como si guardara un secreto demasiado antiguo. A cada paso, el suelo húmedo parecía ceder bajo su peso. Cuando llegó al borde del agua, la niebla le cubría los pies como un velo. Se inclinó, intentando ver su reflejo, pero lo que apareció no era su rostro, era el de otra mujer, con sus mismos ojos, sonriendo desde el fondo. Retrocedió, temblando. El silencio del lago no era silencio, era espera. De regreso a la mansión, encontró la puerta del despacho entreabierta. En el suelo, una fotografía húmeda mostraba a Alejandro con la misma mujer del retrato, tomados de la mano frente al lago. Detrás, una dedicatoria apenas legible, para Elena, que volvió del agua. Isabela sintió que cada palabra le perforaba el pecho. Al fondo del pasillo, Alejandro la observaba, inmóvil, con la sombra de un hombre que ya no pertenece a su tiempo. Aquella noche la lluvia volvió a caer con furia. Clara la encontró llorando en el invernadero. ¿Qué te ha dicho?, preguntó. Isabela levantó la mirada, con los ojos llenos de preguntas que ya sabían la respuesta. Clara suspiró. No debiste venir aquí. Entre ambas se tendió un silencio espeso. ¿Qué sabes del lago?, insistió Isabela. La madre bajó la voz. Allí fue donde la encontraron, o donde creyeron encontrarla. El viento rompió un cristal y apagó las luces. Solo el trueno respondió lo que nadie se atrevía a decir. Isabela bajó al sótano por primera vez. El aire olía a humedad y metal. Con una lámpara de aceite exploró el espacio. Viejos muebles cubiertos. Viejos muebles cubiertos. Retratos apilados. En una de ellas encontró un vestido blanco, aún manchado de barro. Dentro del bolsillo, una llave oxidada y una carta dirigida a mi amor, aunque el agua lo borre todo. El papel aún conservaba el aroma del perfume de otra. Cuando subió al despacho, Alejandro la esperaba. En su rostro no había enojo, sino rendición. Sabía que llegarías hasta allí, dijo. Isabela le mostró la carta. ¿Por qué me elegiste?, preguntó. Alejandro respiró hondo, acercándose. Porque tu voz es la misma. La distancia entre ellos se volvió insoportable. ¿La mataste?, susurró ella. Él no respondió, solo cerró los ojos, como si la respuesta lo persiguiera todavía. Y entonces, por primera vez, Isabela sintió compasión por el hombre que debía odiar. Isabela no durmió. Cada vez que cerraba los ojos, oía el sonido del agua goteando, constante, como si el lago la llamara por su nombre. Tomó la llave oxidada que había encontrado y la guardó en el bolsillo de su abrigo. Alejandro dormía en la habitación contigua, con la respiración entrecortada, como si luchara en sueños. Ella lo observó un instante. Parecía tan vulnerable, tan humano, tan distinto del hombre que la había asustado. Luego,
Se marchó en silencio. La noche la tragó sin hacer ruido, como si también la casa quisiera verla partir. El camino hacia el lago era un laberinto de sombras. La luna se ocultaba entre nubes densas, y cada crujido bajo sus pies la hacía detenerse. Al llegar al muelle, notó que el agua estaba agitada, como si algo se moviera debajo. Insertó la llave en una pequeña puerta de madera en la base del embarcadero. El cerrojo se dio con un gemido. Dentro, un cofre metálico cubierto de limo. Lo abrió, y dentro halló una cadena con un anillo grabado con las iniciales E.N. Sus manos temblaron. No eran las iniciales de Alejandro. Al amanecer, Alejandro la esperó en el vestíbulo, empapado, los ojos enrojecidos. «Fuiste al lago», dijo, sin necesidad de preguntar. Ella asintió. ¿Quién era él? Él bajó la mirada. Elena Marés, la mujer a la que no supe salvar, se acercó, temblando. Yo la amaba, pero el agua la reclamó. Y cuando te vi, creí que el destino me daba otra oportunidad. Isabela sintió un nudo en la garganta. No soy ella. Alejandro sonrió con tristeza. Lo sé, pero el amor no distingue entre lo que fue y lo que queda. Esa tarde, Clara intentó convencerla de marcharse. Hay amores que solo saben destruir, le dijo. Pero Isabela ya no buscaba escapar. Buscaba comprender. No puedo dejarlo así, respondió. En sus manos aún llevaba el anillo de Elena, el símbolo de una historia que no era suya, pero que la había atrapado igual. Miró el retrato del salón. La mujer idéntica a ella parecía sonreír ahora, como si esperara el final de su propia historia. Esa noche, el lago volvió a llamarla. Salió sin decir nada, como quien obedece a una voz que solo existe en su mente. Alejandro la siguió. «No vuelvas allí», gritó, pero Isabela ya estaba en el muelle, con el anillo de Elena en la mano. «Si el amor fue una mentira, que el agua lo limpie todo», susurró. Alejandro corrió hacia ella, pero el muelle cedió con su peso. Ambos cayeron al agua. Bajo la superficie, Isabela vio dos rostros fundirse, el suyo y el de Elena, y comprendió que, a veces, el amor solo sobrevive cuando deja de ser real. El lago la devolvió al amanecer. Isabela despertó en la orilla, envuelta en barro y frío. La niebla la cubría como un sudario. A lo lejos, la mansión se veía distinta. Una columna de humo se alzaba del techo, delgada y negra. Corrió con el corazón acelerado, temiendo lo inevitable. Las ventanas estaban abiertas, y el olor a queroseno la golpeó de inmediato. «¡Alejandro!», gritó, pero el eco respondió en su lugar. La casa parecía viva, exhalando fuego, como si el pasado quisiera arder de una vez por todas. Dentro de la casa, el fuego avanzaba como una bestia con hambre. Isabela cruzó el vestíbulo cubierto de humo, tosiendo, buscando entre las sombras. Lo encontró en la escalera, de rodillas, sosteniendo una caja de madera. «No puedo dejar que se pierda otra vez», dijo. El fuego lo rodeaba, y aún así no se movía. Isabela intentó acercarse, pero una viga cayó entre ambos. «¡Sal de ahí!», gritó. Alejandro levantó la vista y sonrió con una paz que dolía. «Ya es tarde, Isabela. Ya la he visto». El techo comenzó a ceder. Alejandro abrió la caja y dentro había una fotografía. Elena sonriendo frente al lago. La sostuvo con cuidado, mientras el papel se ennegrecía en los bordes. «Ahora puedo dejarla ir», susurró.
Isabela vio cómo el fuego lo envolvía, pero en sus ojos no había miedo, solo descanso. Gritó su nombre, pero el rugido del incendio lo devoró todo. En un último impulso, corrió hacia él, pero las llamas la empujaron hacia atrás, dejándola en el suelo, envuelta en humo y lágrimas. Isabela despertó en el jardín, arrastrada por Clara y los sirvientes. El cielo era gris y la mansión un esqueleto de humo y madera. ¿Dónde está?, preguntó entre sollozos. Nadie respondió. En el suelo, entre los restos, encontró el anillo de Helena fundido con otro, el suyo. El metal aún estaba caliente. Isabela lo apretó entre sus dedos, sin llorar esta vez. Comprendió que el fuego no lo había destruido todo, también lo había purificado. El silencio volvió después de la tormenta. Isabela se levantó lentamente, observando las ruinas. Entre las cenizas creyó escuchar un suspiro. El viento soplaba desde el lago, trayendo un olor a agua y flores. Por un instante, creyó ver una figura junto al muelle. Alejandro, de pie, sereno, como si al fin hubiera encontrado paz. Pero cuando parpadeó, ya no estaba. El fuego había terminado, pero el eco del amor seguía allí, flotando entre el humo y el amanecer. Días después, la mansión seguía oliendo a humo. El silencio era tan denso que los pasos de Isabela parecían una ofensa. Caminaba entre los restos, tocando con los dedos las paredes ennegrecidas, los marcos de retratos destruidos, las memorias calcinadas. Encontró la caja que Alejandro había intentado salvar. Dentro, solo quedaba un trozo de cinta azul. Lo sostuvo entre los dedos como si contuviera la voz de él. No lloró. El amor, comprendió, también puede volverse ceniza. Clara llegó con un coche para llevarla lejos. Ya no queda nada aquí, hija. Pero Isabela negó con la cabeza. Sí queda algo, lo que entendí de todo esto. Se abrazaron en silencio. Por primera vez, Clara no le habló de dinero, ni de sacrificios, ni de deberes. Solo susurró: Perdóname. Isabela la miró con ternura. Ya estás perdonada. Al despedirse, la lluvia empezó a caer de nuevo, como si el cielo también quisiera limpiar lo que el fuego dejó. Esa tarde, Isabela volvió al lago. El agua estaba quieta, serena, reflejando un cielo limpio. Se arrodilló junto a la orilla y dejó caer las dos alianzas fundidas. El metal tocó el fondo con un sonido leve, casi un suspiro. «Te dejo ir», murmuró. En la superficie, el reflejo del sol pareció transformarse por un segundo en el rostro de Alejandro. Sonreía. Luego, el agua se cerró sobre él. Esa noche, escribió una carta sin destinatario. «No sé si te amé a ti o a la idea de salvarte», decía, «pero en ese intento aprendí algo. El amor no siempre rescata. A veces solo enseña a soltar». Dejó la carta en la ventana y la brisa la llevó lejos, hacia el bosque, hacia el agua, hacia donde ya nada duele. La casa, ahora en silencio, parecía por fin dormir. Al amanecer, Isabela caminó una última vez por el jardín. Las flores comenzaban a brotar entre las ruinas. Se detuvo frente al lago, respiró hondo y cerró los ojos. El viento le acarició el rostro, suave, como una despedida. Cuando los abrió, el sol se reflejaba sobre el agua, y en él, por un instante, creyó ver dos siluetas caminando juntas entre la luz. Sonrió. Luego, se dio la vuelta y siguió su camino, libre al fin.